También era importante en mi tesis aclarar por qué se construye ese monumento colosal. Yo diría que es el monumento religioso más importante de todo el siglo XX, a nivel mundial. De momento es la cruz más grande del mundo. Eso para empezar, 150 metros. Si le sumamos la altura del risco de la nave sobre la cual se eleva es mucho más. Pero ya ella sola son 150 metros. ¿Para qué se levanta este monumento? Se ha manipulado y se ha politizado todo lo posible, pero lo que Franco quiso hacer allí fue un monumento religioso. Y no hay que investigar demasiado. Él mismo en el decreto de 1957, cuando crea la fundación de la Santa Cruz, es decir, cuando las obras llevaban en marcha ya 17 años, puesto que empezaron en el 40, dice: los lustros que han seguido la victoria han visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre españoles. Este ha de ser, en consecuencia, el monumento a todos los caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la cruz. Habla de convivencia, de reconciliación y, por supuesto, está hablando también antes del perdón evangélico. Es un monumento a todos los caídos. Lo es desde antes de que se trasladasen allí. Además, el simple hecho, por más que se quiera manipular, de que quisiera enterrar juntos a los de un bando y otro, indica que los quiere igualar, porque si fuera un monumento a los suyos, no hubiera llevado el mismo número de restos de los del otro bando. Es más, entonces en el régimen sentó bastante mal a ciertas personas, incluso de su entorno, que fueran a ser enterrados los muertos, vamos, del bando nacional junto a los otros. Hay que tener en cuenta que en el Valle están enterrados también un buen número de muertos por la represión. Por ejemplo, mártires. Beatos hay más de 20 ya beatificados, enterrados allí. Citar de pasada simplemente que de las salesas del monasterio de Santa Engracia, mataron a 7, 3, me parece que son 3, están en el Valle. Las otras están en el propio monasterio de la Visitación de Santa Engracia. Esas son víctimas de la represión, no son combatientes, están allí. Junto a esas hay también sacerdotes como el padre Gafo, en fin, gente que fue asesinada simplemente por ser lo que era. Y en el caso de las salesas, pues porque se negaron a abandonar el monasterio. Vivían muy cerca, lo atendían como les era posible, pero nada más. Bueno, pues junto a ellos están muchas veces los que les dieron muerte. Hay un caso muy notorio, el de Dimas Madariaga, un hombre de la Ceda, que fue secretario de las Cortes, que muere asesinado en Piedralaves por un grupo de milicianos que viene buscándole. Bueno, el que les guió, un tal Sánchez Carrasco, el que guió a sus asesinos hasta el escondite donde se había metido Madariaga al saber que venían buscándole, Sánchez Carrasco acabó redimiendo su condena en el Valle de los Caídos, donde poco después llegarían los restos de aquel que había sido asesinado precisamente porque guió a sus asesinos. O sea, se daban contradicciones de este tipo, pero que yo creo que lo que nos tienen que hacer pensar es en el espíritu de concordia, de perdón, de las familias muchas veces, desde luego, pero por supuesto del que construye el monumento sin la menor duda. El propio Franco, hablando con su primo, que escribió sus memorias, Franco Salgado Araujo, mis conversaciones con Franco, en estas conversaciones, hablando del Valle, dice: me parece, en efecto es verdad que ha habido alguna insinuación muy correcta sobre el olvido de la procedencia de bandos de los muertos. Es decir, que él deja caer aquí algo que sí le habría dicho a alguien de la Iglesia, ¿no? Que sea el monumento a todos. Pero él, por supuesto, está de acuerdo, porque añade: me parece bien, pues hubo muchos en el bando rojo que lucharon porque creían cumplir un deber con la República, y otros por haber sido movilizados forzosamente. Y añade: el monumento no se hizo para seguir dividiendo a españoles en dos bandos irreconciliables. Se hizo, y esa fue siempre mi intención, como recuerdo de una victoria sobre el comunismo que trataba de dominar a España. Así se justifica mi deseo de que se pueda enterrar a los caídos católicos de los dos bandos. Por católico entiende bautizado, porque también hay caídos que eran musulmanes que combatieron aquí, los regulares, por ejemplo, de África, que no estaban enterrados en sagrado porque primeramente ni ellos mismos hubieran querido ni sus familias, y los capellanes en el bando nacional, se entiende, ¿no?
que acompañaban al ejército levantaban acta de quiénes eran los muertos y si había musulmanes también, con el nombre se pone su condición total, ¿no? Partiendo de ahí, los bautizados católicos todos, no se hace ninguna discriminación. Se entendió en su día que aquello era un acto de reconciliación a nivel internacional, y no es porque Franco lo diga, o lo diga el decreto. Es que, por ejemplo, un periódico nada dudoso, como el New York Times, publicó precisamente cuando se inauguró el monumento en abril del 59. Ante una muchedumbre de entusiastas formado por más de 40.000 personas, el general Franco ofreció el ramo de olivo de la paz a los millones de españoles que entre 1936 y 39 lucharon al lado del gobierno republicano vencido. Es decir, está diciendo que cuando habla del ramo de olivo, está hablando de la paz, de cómo tiende una mano de una reconciliación definitiva y que quede como consolidada y consagrada en el monumento. Ahora se contempla como una afrenta el hecho de que estén ahí los caídos del bando republicano, incluso algunos de los del bando nacional también. La Ley de Memoria Democrática plantea el hecho de que la basílica, bueno, aquello se convierta en un cementerio civil, una basílica pontificia. Pero me estoy adelantando nuevamente y lo voy a dejar para el final. En definitiva, hay un espíritu clarísimo de reconciliación. La redención de penas fue una obra admirable, que no se ha reconocido el enorme bien que hizo todavía, porque un dato solamente, ya he dicho que lo tenían que pedir, y luego que se atendiera o no la petición. Estaba reservado el sistema de la redención de penas para los que no tuvieran las penas más graves, que eran 30 años de cárcel. Y esos normalmente venían de la condena de muerte. Porque, que se sepa, y eso está publicado por una autora muy proclive al bando republicano, como es Ángeles Ejido. Ella dice que 16.000 condenas de muerte, 16.000, fueron conmutadas por la inferior en grado, que eran los 30 años de prisión. ¿Por quién? Por las comisiones que se nombraron al acabar la guerra, nombradas por Franco, evidentemente, para revisar las condenas de los consejos de guerra. Es decir, poner en cuestión las condenas que se habían dictado en tiempo de guerra o recién terminada la guerra incluso, y revisarlas. 16.000 condenas de penas de muerte. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que muchos que tenían hasta más de una pena de muerte, por lo que habían hecho, y yo he encontrado alguno en el Valle con nombre y apellidos, resulta que se convertían en penas de 30 años. Esos no estaban incluidos en teoría en la redención de penas, se les incluyó. Porque lo que yo he podido comprobar es que todo lo que la redención de penas contemplaba se aplicó hasta el que tenía los delitos más graves, incluido una sección especial que se llamaba destinos, que eran puestos, como su nombre indica, privilegiados, como el hecho de estar en cocinas o en la enfermería, por ejemplo, ¿no? Se perdonó a muchos la vida. Y estas condenas de muerte, estas penas de muerte, estaban tan justificadas como que, por ejemplo, un personaje que yo traté bastante, Justo Roldán Sainero, el Matacuras le llamaban, y se llamaba él mismo. Era el mote que tenía por los que mató en guerra, lo decía él mismo. Estaba ahí, en la sentencia se ve, vamos, en su juicio, que está en el archivo del Ministerio de Defensa, en el histórico del Ministerio de Defensa. Fue condenado a muerte o a la pena de 30 años, primeramente a muerte, por lo que se llamó los sucesos de Pinto. No tengo tiempo de contar lo que había ocurrido allí, pero este hombre perteneció al Comité Rojo de Pinto y aparte de eso participa en alguna de las ejecuciones, como por ejemplo de los hermanos Creus, que eran civiles. Bueno, no quiero entrar en más detalles, pero un caso muy notorio, pues hombre, aquí hay presos, hemos encontrado varios que habían participado en la ejecución de los presos del Tren de la Muerte. El Tren de la Muerte o Tren de Jaén, bueno, fueron dos trenes que traían presos de la catedral, los habían metido en la catedral de Jaén, entre ellos el obispo de la diócesis, Monseñor Basurto, y su hermana, Teresa, que venía detenida con él. Y las monjas de la Caridad, que venían también detenidas, las bajaron en el pozo del tío Raimundo, porque el tren venía para Madrid. Hubo una insubordinación de los milicianos
avisan al Ministerio de Gobernación, como pueden, de que la situación está muy mal, y en Gobernación se dice que los bajen, que los entreguen. Y allí mismo, junto al andén, fusilan a cientos de personas, totalmente inermes. El obispo dice que su hermana Teresa no ha hecho daño a nadie nunca, y le contestan, Monseñor Basurto, que no se preocupe, que de su hermana se ocupará una mujer. Efectivamente, vino una miliciana y la mató allí mismo, delante de todos. Aquello fue un genocidio salvaje. Hemos encontrado a un tal Salas y varios más, creo que son 7 hasta el momento, que participaron en aquella ejecución. Es decir, que no estamos hablando de delitos ideológicos o lo que se llama presos políticos. Hubo alguno, son los menos. La mayor parte, Cipriano Salas, era uno de los presos citado. La mayor parte de los que yo he podido ver tenían delitos de sangre. Y no precisamente por haber matado a nadie en el frente, que eso no es un delito de sangre, es morir en combate, sino por casos como el que estoy describiendo, el tren de Jaén. A ver cómo se justifica eso ante la historia. ¿Qué argumentos puedes dar? Bueno, pues casos como este hay muchos, y eso sí es algo que también conviene aclarar. Se habla de víctimas de la represión franquista, de presos políticos que mueren por sus ideas o por el simple hecho de haber estado afiliados a un partido o sindicato. La realidad es otra muy distinta. Y esos estaban acogidos a la redención de penas, aunque en principio se prohibía que pudieran acogerse. Luego se aplicó con la máxima generosidad.